Circuitos monoestables. Los monoestables son dispositivos multivibradores que solamente tienen un estado estable. Normalmente los monoestables se encuentran en su estado estable, cambiando a su estado inestable solo cuando se disparan. Eso implica que necesito una forma de introducir un disparo que los lleve a su estado estable. Una vez que se ha disparado, el monoestable permanece en ese estado inestable durante un determinado intervalo de tiempo, volviendo a continuación a su estado estable. El tiempo que estos dispositivos permanecen en el estado inestable se determina el ancho del impulso de salida. Esta es una representación clásica de un monoestable que está compuesta por una compuerta NOR, un capacitor, una resistencia y un inversor. Cuando se aplica el impulso de disparo, que se le conoce como trigger, este impulso de disparo entra a la compuerta NOR, a la compuerta G1, produciendo un estado bajo. En esta transición de nivel alto a nivel bajo, se acopla por medio de un capacitor que se encuentra a la entrada del inversor G2. La presencia de este nivel bajo en el G2 hace que su salida pase a un nivel alto. Y el nivel alto se retroalimenta a la compuerta G1, manteniendo su salida siempre en un nivel bajo. Hasta ese punto, el impulso de disparo que ha hecho que la salida del monoestable Q esté en alto. El capacitor entonces comienza a cargarse a través de la resistencia hasta alcanzar un voltaje máximo. La velocidad de carga se determina por una constante que es la multiplicación del valor de la resistencia por el valor del capacitor. Cuando el capacitor se carga hasta un determinado nivel, el cual aparece como un nivel alto en G2, la salida pasa nuevamente a un nivel bajo. En resumen, la salida del inversor G2 pasa a un nivel alto en la respuesta de la entrada de disparo o trigger y permanece en ese nivel alto durante el tiempo definido por la constante de tiempo RC, que ya quedamos que es la multiplicación del valor de la resistencia por el valor del capacitor. Al final de ese intervalo pasa a un nivel bajo. De esa manera, el único impulso estrecho produce un impulso de salida y el periodo de ese impulso de salida se controla mediante esta constante RC. El monoestable no disparable no responde a ningún impulso de disparo adicional desde el momento en que se dispara su estado inestable hasta que retorna a su estado estable. En otras palabras, cualquier otro disparo que ocurra mientras esté en su periodo inestable va a ser ignorado y va a permanecer en este estado. El tiempo de permanencia en el estado inestable es lo que nos da la anchura del impulso de salida. Este impulso de salida se ve aquí, este TW, ese depende de mi constante RC. Y entonces lo que yo necesito para ir haciendo que mi voltaje de salida Q vaya a un nivel alto es ese pulso de disparo. Y aunque lleguen otros pulsos de disparo, ese ancho del pulso no va a ser cambiado. Depende de mi constante RC, es decir, solamente del valor de la resistencia por la capacitancia. Una vez que termina ese tiempo, que es el tiempo que tarda el capacitor en descargarse, entonces voy nuevamente a un estado bajo, a un valor bajo, y voy a volver a iniciar a un valor alto solamente cuando llegue el voltaje, el pulso de disparo. Y nuevamente, todos los pulsos de disparo que lleguen después de que en el tiempo en el que voy a estar en el periodo alto, que es este TW, van a ser ignorados hasta que termine este periodo que está solamente determinado por mi constante RC. También puedo tener estos mismos monoestables en configuración redisparable. Redisparable significa que ahora sí no los voy a ignorar. Cuando llegue nuevamente un pulso de disparo, entonces voy a ampliar
mi pulso TW. Ese TW entonces nuevamente va a depender de RC, pero yo puedo hacer que permanezca por más tiempo en alto una vez que vuelvo a enviar un pulso de disparo. El temporizador que nosotros vamos a estar utilizando como monoestable es el temporizador 555, dado que es un dispositivo muy versátil y muy utilizado. Se puede configurar en dos modos diferentes, que es multivibrador monoestable o como multivibrador aestable o oscilador. El multivibrador aestable no tiene estados estables y varía por tanto de una a otro estado, es decir, está oscilando entre los dos estados inestables y por lo tanto no requiere de ningún circuito adicional para darnos el disparo externo, como lo vimos en la anterior configuración. En la anterior configuración yo necesitaría un circuito que me está enviando ese pulso de disparo para que entonces en efecto empiece a oscilar. En esta configuración no lo vamos a requerir. Este que es el 555, entonces aquí aparece la configuración donde tengo el BC y el reset, ambos están conectados al voltaje de alimentación, la tierra y la terminal 5 están ambos conectados a tierra, pero aquí voy a poner un capacitor de 0.01 microfaradios para desacoplarlo. Este es opcional, yo lo puedo eliminar, puedo hacer la conexión directa a tierra. Aquí en la salida, en la terminal 3, ahí es donde voy a tener el pulso que voy a estar alimentando a mis circuitos secuenciales. Y voy a tener aquí una resistencia de valor R1 y un capacitor de valor C2, ambos conectados entonces la resistencia 1 entre el voltaje de alimentación y la terminal 1 y el capacitor entre la terminal 7 a la 6 hacia el capacitor y la tierra. Estos voltajes, estos valores de resistencia R1 y el capacitor C1 son los que me van a determinar el ancho del pulso. El ancho del pulso entonces está determinado como 1.1 por la resistencia R1 por la capacitancia C1. Entonces, ese ancho de pulso es el que ustedes van a determinar de acuerdo al circuito que van a estar empleando. Por ejemplo, si yo quiero un pulso con una anchura por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es la anchura de mi pulso con una resistencia de 2.2 kilo ohms y una capacitancia de 0.01 microfaradios, lo único que tengo que hacer es utilizar mi fórmula 1.1 por R1 por C1, que sería 1.1 por 2.2 kilo ohms por 0.1 microfaradios, que me daría entonces 24.2 microsegundos. Ese es el tiempo del ancho de mi pulso. Ahora, si yo lo que quiero es más bien, ya tengo un capacitor de 0.01 microfaradios y quiero determinar cuál es el valor de la resistencia R1 para una anchura de pulso de 1 milisegundo, pues lo único que tengo que hacer es despejar ese valor justo de aquí. Entonces sería R1 es igual a el ancho del pulso, que es 1 milisegundos, entre el 1.1 por el capacitor 1 y eso me daría entonces la resistencia que necesito para garantizar ese ancho de pulso. En el 555 que está en su configuración de aestable es exactamente la misma que ya vimos, pero tiene una diferencia. Tengo entonces la resistencia R1 y la resistencia R2. Y si se fijan ahora, mi terminal de trigger, que es la 2, ahora va a estar conectada justo entre la resistencia R2 y el capacitor C1. Estos valores externos de resistencia R1, R2 y C2 son los que me van a determinar tanto mi ciclo del reloj como el ciclo de trabajo del reloj. Entonces vamos a ver exactamente cómo determinamos esos dos valores. La frecuencia, entonces la frecuencia que es recuerden, la frecuencia es el inverso del periodo del reloj, es
la frecuencia la determinamos como 1.44 entre R1 más 2 veces R2 por la capacitancia C1. Entonces, estos tres valores de la resistencia R1, la resistencia 2 y el capacitor 1, lo que me hacen es determinarme cuál es la frecuencia que voy a estar utilizando. Recuerden que ya nosotros vimos que los flip-flops tienen una frecuencia máxima de operación, entonces no podemos estar por encima de esa frecuencia máxima de operación. Por abajo sí es aceptable, por arriba no lo es. Entonces, una vez que ustedes determinen qué flip-flop es el que van a utilizar, entonces determinan la frecuencia a la que quieren que opere su sistema y entonces de acuerdo a esa frecuencia vamos a escoger los valores de resistencia 1 y resistencia 2. Ahora, si recuerdan del ciclo de trabajo, ya lo estuvimos viendo, decíamos que un ciclo de trabajo del 50% implica que la mitad del tiempo está en alto y la otra mitad está en bajo. Los tiempos en los que el pulso está en alto o el pulso está en bajo se determinan por estas dos ecuaciones. El tiempo del pulso en alto está determinado por 0.7 por la suma de las dos resistencias por la capacitancia. Y el tiempo en el que el pulso está en bajo es el 0.7 por el valor de la resistencia 2 por la capacitancia 1. Entonces, con eso yo ya puedo determinar mi ciclo de trabajo, que si yo recuerdo el ciclo de trabajo, entonces es la suma del tiempo en el que está en alto más el tiempo en el que está en bajo. Entonces, introduciendo estas dos ecuaciones en esta ecuación del periodo del reloj, entonces puedo decir que el periodo del reloj va a ser 0.7 por la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2 por la capacitancia 1. Y el ciclo de trabajo entonces es el tiempo en el que estoy en alto entre el periodo del reloj, que ya vimos que es la suma de los dos tiempos. Y entonces eso se traduce al tiempo en alto entre la suma del tiempo en alto más el tiempo en bajo. Y entonces eso me da que el ciclo de trabajo es, introduciendo de nuevo la forma en la que calculo el tiempo en alto y el tiempo en bajo que tenemos aquí, pues entonces el ciclo de trabajo sería la resistencia 1 más la resistencia 2 entre la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2 por el 100%, y eso entonces me daría mi ciclo de trabajo. Preferentemente usamos siempre un ciclo de trabajo al 50% o lo más cercano a él. Entonces, por ejemplo, si quiero un ciclo de trabajo menor al 50%, entonces requeriría cambiar mi configuración e introducir un diodo en paralelo con mi resistencia R2. En ese caso, mi ciclo de trabajo quedaría definido como R1 entre el valor de R2 más R1. Entonces, por ejemplo, si considero esta configuración estable con el temporizador 555 y tengo una resistencia R1 con valor de 2.2 kilo ohms y una resistencia R2 con valor de 4.7 kilo ohms y un capacitor de 0.022 microfaradios, entonces eso implica que simplemente utilizando la fórmula de la frecuencia puedo encontrar que la frecuencia del pulso que me daría este 555 sería 5.64 kHz. Y si quiero determinar el ciclo de trabajo, pues simplemente introduzco los valores de las resistencias en mi fórmula y entonces ya encontraré que mi ciclo de trabajo es de 59.5%.